Hola, tengan todos pero muy buenas tardes. Una vez más, estamos aquí de visita en sus hogares, en su trabajo, en su, en todas las actividades que usted pueda tener para tener un encuentro una vez más con Cristo Jesús y toda la nueva información que Él pueda traer hasta nuestros hogares, hasta nuestros corazones, hasta nuestras casas. Y hoy un día más vamos a ver la visita de Pascua. La visita de Pascua. Cuando el niño tenía 13 años, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué instructivo nos puede dar a nosotros para con nuestros hijos, para con nuestros nietos y hasta para con nosotros mismos? Porque estas enseñanzas que Él nos da a través de este canal de Radio Costa Rica y de del Facebook, Laicos en Acción, en YouTube también, vamos a compartir con ustedes para que ustedes desde sus hogares puedan aprender muchísimas cosas nuevas más sobre Cristo Jesús. Pero no sin antes inclinar su rostro para que ore conmigo y pidamos al Señor sabiduría, entendimiento y que el desenvolvimiento de este programa sea realizado de la mejor manera posible. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por estas buenas nuevas de salvación, por toda la información que llega hasta nuestros hogares y hasta nuestras mentes para poderla compartir con todas las personas que tú deseas que la escuchen, que abra los corazones y el entendimiento de todas las personas para que ellas puedan ver esta programación que es tan valiosa para todos nosotros. Señor, te pedimos por favor que nos ayudes a desenvolverlo de la mejor manera posible, que sea bien aceptado en nuestros corazones y que sea esa luz que alumbra nuestro camino y guíe nuestros pasos hasta que vengas en tu segunda venida. Gracias una vez más, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver la visita de Pascua. Entre los judíos, el año 12º era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir este año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén. Como todos los israelitas devotos, María y José subían cada año para asistir a la Pascua. Y cuando Jesús tuvo la edad requerida, lo llevaron consigo. Era una tradición demasiado importante porque a los 12 años, ya a los
los muchachos pasan de la niñez a la adolescencia, de la niñez a la adolescencia. Y en la actualidad nosotros los tomamos como niños todavía, pero en aquel entonces eran ya tomados como hombrecitos y ya se les daban ciertas responsabilidades, cosa que en la actualidad nosotros no hacemos y que deberíamos imitar y deberíamos hacer. Sobre todo, instruirse en la religión y participar en los ritos sagrados. Además de eso, estaba la costumbre de que en Pascua siempre iban a Jerusalén todas las familias a celebrar la Pascua. Y al cumplir los 12 años, los niños eran llevados ya a la celebración de la Pascua. Recordemos que tenían que transitar grandes distancias para poder llegar hasta Jerusalén y que eran familias numerosas también, pero también era importantísimo que los niños y los adolescentes y los muchachos también fueran educados dentro de los lineamientos de la palabra de Dios. Habían 3 fiestas anuales: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, en las cuales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor. No eran solo estas fiestas, había más fiestas, pero estas 3 fiestas eran importantes y todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. De estas fiestas, la Pascua era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. De todas partes de Palestina venían adoradores en grandes multitudes. El viaje desde Galilea ocupaba varios días y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. Recordemos que tal vez eran lugares muy solos, en donde ellos requerían la protección y la compañía de unas familias, de las tribus aledañas, para protegerse de los animales depredadores y todo tipo de circunstancias, de asaltos también, y también requerían de compañía. Las mujeres y los ancianos iban montados en bueyes y en asnos, en los lugares escabrosos del camino. Los hombres fuertes y los jóvenes viajaban a pie. El tiempo de la Pascua correspondía a finales de marzo o principios de abril, y todo el país era alegrado por las flores y el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino había lugares memorables en la historia de Israel, y los padres relataban a sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. Recordemos que cuando el pueblo de Dios era bendecido, ellos erigían altares en los lugares altos, y si eran lugares escabrosos, quiere decir que estaban en los lugares altos. Entonces ellos iban relatando en todo el camino todas las maravillas que le había ocurrido al pueblo de Dios bajo su protección y en favor de sus antepasados. Amenizaban su viaje con cantos y música, y cuando por fin se vislumbraban las torres de Jerusalén, todas las voces cantaban una triunfante estrofa que la vamos a encontrar en el Salmo 102, versículos 2 al 4. Dice así: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá estuvieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Repito, Salmo 122, versículos del 2 al 4. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá estuvieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar
el nombre de Jehová, para alabar el nombre de Jehová. Y decían también, en tus atrios descansarán nuestros pies, reine la paz dentro de tus muros y la abundancia en tus palacios. Recordemos que cuando nosotros estamos con el Señor, nuestros pies descansan. Nuestros pies encuentran descanso. Tenemos paz dentro de nuestros muros y tenemos abundancia en nuestros hogares. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. La última noche de servidumbre de Egipto, cuando aún no se veían indicios de liberación, Dios les ordenó que se preparasen para la liberación inmediata. Él había advertido al faraón del juicio final de los egipcios e indicó a los hebreos que reuniesen a sus familias en sus moradas, después de haber untado los dinteles de las puertas con la sangre del cordero inmolado. Tenía que comer el cordero asado con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y vamos a leer el Salmo 122, versículos 5 al 7. Salmo 122, versículos del 5 al 7. Dice, porque allí están las sillas. Espérese un momentito. Era parte de la lectura anterior de los Salmos. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Y vamos a leer Éxodo 12:11. Éxodo 12:11, que dice así: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Éxodo 12:11. Éxodo 12, versículo 11. Lo repito. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Esas instrucciones se les dieron al pueblo de Israel antes de que él saliera de Egipto. Tenía que matar el cordero. Si eran una familia muy numerosa, se comían el cordero entre todos, y si no, entonces lo compartían con otras familias. Tenían que untar los dinteles de las puertas con la sangre del cordero inmolado y con hierbas amargas y con pan ácimo, o sea, pan sin levadura, pan sin levadura. A la medianoche, todos los primogénitos de los egipcios perecieron. Entonces el rey envió a Israel un mensaje que vamos a leerlo, y es Éxodo 12, 31, 26 y 27. Éxodo 12, versículos 31, 26 y 27. Dice, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuanto hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Repito, e hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Y cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios
y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y adoró. Y así, de generación en generación, debía repetirse la historia de esta maravillosa liberación. Y eso lo hacían en la celebración de la Pascua. La Pascua era seguida de los 7 días de panes ácimos. El segundo día de la fiesta se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor como primicias de la mies del año. Todas las ceremonias de la fiesta eran figura de la obra de que Cristo venía a realizar en la tierra. Todas estas fiestas, todos estos eventos iban a unirse la sombra con el original, el tipo con el antitipo, en el momento que Cristo estuviera en esta tierra. La liberación del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención, que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador. Para la mayor parte del pueblo que vivía en los días de Cristo, la observancia de estas fiestas había degenerado en formalismo. Pero, ¿cuál no era su significado para el Hijo de Dios? Ya se hacía como un ritual, como, qué sé yo, como bañarse uno en la ducha todos los días. Es un ritual en donde uno lo hace pensando en otras cosas, no está concentrado en lo que se está haciendo. Pues eso era, todos esos rituales, ya ellos lo hacían en una forma automática, sin presentar, sin interiorizar, sin ver lo que realmente representaba, que era el perdón de los pecados de Cristo para nosotros, la muerte del Cordero, la sangre de Cristo limpiándonos de pecado, el pan sin levadura, la gavilla, todo esto era una representación espiritual de lo que estaba por venir. Pero ellos no lo habían dilucidado así. Pero por primera vez el niño Jesús miraba el templo. Veía a los sacerdotes de albos vestidos cumplir su solemne ministerio. Contemplaba las sangrantes víctimas sobre el altar del sacrificio. Juntamente con los adoradores se inclinaba en oración mientras que la nube de incienso ascendía delante de Dios. Presenciaba los impresionantes ritos del servicio pascual. Día tras día veían más claramente su significado. Todo acto parecía ligado a su propia vida. Se despertaban nuevos impulsos sobre él. Silencioso, absorto, parecía estar estudiando un gran problema. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. Nada más, pónganse a pensar lo que se estuviera matando los animalitos y que él viera que ese era él y lo que él tipificaba y lo que él representaba y el ministerio que él vino a hacer y que su misión era de Salvador. La tristeza que podía sentir, la angustia que podía sentir, todo eso a un muchacho de 13 años le fue presentado ahí. Y él, arrobado en la contemplación de estas escenas, no permaneció al lado de sus padres, buscó la soledad. Cuando terminaron los servicios pascuales, se demoró en los atrios del templo. Y cuando los adoradores salieron de Jerusalén, él fue dejado atrás. En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús desearon ponerle en relación con los grandes maestros de Israel. Aunque era obediente en todo detalle a la palabra de Dios,
no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María esperaban que se le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y a prestar más diligente atención a los requerimientos. Pero en el templo Jesús había sido enseñado por Dios y empezó enseguida a impartir lo que había recibido. Recordemos que los muchachos eran llevados a los 12 años y para que ellos aprendieran de los rituales y de todo lo que se hacía en el templo. María y José no eran la excepción. Ellos también deseaban que Jesús fuera y aprendiera con los rabinos. Pero Jesús no estaba de acuerdo con los ritos y las costumbres de los rabinos. Y en ese momento él fue enseñado por su padre. Y inmediatamente empezó a impartir lo que había recibido. Porque, ¿qué era más importante? ¿Lo que los rabinos le podían enseñar o lo que el padre le podía enseñar? Si el padre y él fueron los que idearon el plan y ellos lo elaboraron y lo estaban llevando a cabo. Ellos sabían cómo era la cuestión. En aquel tiempo, una dependencia del templo servía de local para la escuela sagrada, semejante a las escuelas de los profetas. Allí rabinos eminentes se reunían con sus alumnos y allí se dirigió Jesús. Sentándose a los pies de aquellos hombres graves y sabios, escuchaba sus enseñanzas. Como quien busca sabiduría, interrogaba a esos maestros acerca de las profecías y de los acontecimientos que entonces ocurrían y señalaban el advenimiento del Mesías. Él llegó, pero en lugar de llegar a memorizar, a aprender, él llegó a cuestionar lo que estaban enseñando. Y empezó a hacer un montón de preguntas, tal vez muy comprometedoras. Jesús se presentó como quien tiene sed de conocimiento de Dios. Sus preguntas sugerían verdades profundas que habían quedado oscurecidas desde hacía mucho tiempo y que, sin embargo, eran vitales para la salvación de las almas. Al paso que cada pregunta revelaba cuán estrecha y superficial era la sabiduría de los sabios. Les representaba una lección divina y hacía ver la verdad desde un nuevo punto de vista. Entonces yo me pregunto, ¿estudiamos nosotros la palabra de Dios? ¿Vamos llena de preguntas sin respuesta que queremos saber a nuestras iglesias? ¿O nos cuestionamos nosotros mismos para que la Biblia nos enseñe más y más? Formamos con lo que nos enseñan el que esté en el púlpito un sábado y nada más. Él buscaba sabiduría y él interrogaba a los maestros. Y también asimismo se daba cuenta de cuán estrecho era el punto de vista de los maestros. Los rabinos hablaban de la admirable exaltación que la venida del Mesías proporcionaría a la nación judía. Pero Jesús presentó la profecía de Isaías y les preguntó qué significaban aquellos textos que señalaban los sufrimientos y la muerte del Cordero de Dios. Ellos estaban dando un Mesías, pero a ellos no les interesaba estudiar esa parte. Ellos lo que querían era un Mesías salvador, que realmente lo fue, libertador, que realmente lo fue, pero no en el mismo contexto que ellos lo pensaban. Era un salvador, pero no temporal, era un salvador eterno, en donde nos iba a salvar eternamente. Era un libertador, pero no libertar a su pueblo del yugo romano, sino librar a su pueblo de las garras del enemigo, del pecado. Eso era lo que él venía a hacer. Y no lo entendieron.
y ellos no querían estudiar esa parte, pero Jesús los llevó a ese punto. Los doctores le dirigieron preguntas, quedaron asombrados al oír sus respuestas. Con la humildad de un niño repitió las palabras de las Escrituras, dándoles una profundidad de significado que los sabios no habían concebido. De haber seguido las razones de la verdad que él señalaba, habrían realizado una reforma a la religión de ese tiempo, pero no lo hicieron. No. Ellos sintieron el cuestionamiento de Cristo, pero no se dedicaron a recapacitar en lo que él les estaba diciendo. Si no, se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales, y al iniciar su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirle. Pero no lo hicieron, se conformaron con lo que tenía. Estaban en una posición cómoda, no necesitaban nada más. Los rabinos sabían que Jesús no había recibido instrucción en sus escuelas, y sin embargo, su comprensión de las profecías excedía en mucho a las de ellos. Él sabía muchísimo más de lo que los rabinos le podían enseñar. En este reflexivo niño Galileo discernían grandes promesas. Desearon asegurárselo como alumno, a fin de que llegase a ser un maestro en Jerusalén. Querían encargarse de su educación, convencidos de que una mente tan original debía ser educada bajo su dirección. Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones, como nunca lo había sido por palabras de labios humanos. Dios estaba tratando de dar a luz a aquellos dirigentes de Israel, de dar luz a aquellos dirigentes de Israel, y empleaban el único medio por el cual podían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podían recibir instrucción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles, habrían desdeñado escucharle. Él por eso hizo 50,000 preguntas, como diciéndoles, enséñeme, pero ¿qué pasó con tal cosa? Ustedes no se han dado cuenta de tal cosa. Es que yo me di cuenta y quiero que ustedes me lo expliquen. Porque si no, el orgullo de ellos hubiera saltado y no le hubieran permitido a Jesús a hacer eso. Pero se lisonjeaban de que le estaban enseñando, o por lo menos examinando su conocimiento de las Escrituras. La modesta y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrían sus mentes a la palabra de Dios y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones. Porque eso fue lo que Él vino a hacer, hablarnos de Dios, a incentivar nuestro corazón para que nosotros aprendamos y le sigamos. No podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía, pero no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían interpretado correctamente las Escrituras, pero pretendían enseñar. Se preguntaban unos a otros, ¿cómo tiene este joven conocimiento no habiendo nunca aprendido? ¿Cómo tiene conocimiento? Y vamos a leer Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Repito, Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Jesús es luz y donde Él estaba no podía haber tinieblas. Y ellos se preguntaban, ¿cómo tiene este joven conocimiento no habiendo nunca aprendido? No se estaban dando cuenta que Él era la luz que resplandecía en las tinieblas. Y las tinieblas no lo comprendieron.
Mientras tanto, José y María estaban en gran perplejidad y angustia. Al salir de Jerusalén habían perdido de vista a Jesús y no sabían que se había quedado atrás. El país estaba entonces densamente poblado y las caravanas de Galilea eran muy grandes. Había mucha confusión al salir de la ciudad. Mientras viajaban, el placer de andar con amigos y conocidos absorbió su atención y no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. Entonces, al detenerse para descansar, echaron de menos la mano servicial de su hijo. Suponiendo que estaría con el grupo que los acompañaba, no sintieron ansiedad. Aunque era joven, habían confiado implícitamente en él, esperando que cuando le necesitaran, desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. De Jesús, do su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, su oprobio con él llevaré. Y algún día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. bueno, continuamos. Entonces lo buscaron, voy a empezar otra vez. Mientras tanto, María y José estaban en gran perplejidad y angustia. Al salir de Jerusalén habían perdido de vista a Jesús y no sabían que se había quedado atrás. El país estaba entonces densamente poblado y las caravanas de la Galilea eran muy grandes. Había mucha confusión al salir de la ciudad.
Mientras viajaban, el placer de andar con amigos y conocidos absorbió su atención y no notaron la ausencia de Jesús hasta que llegó la noche. Entonces, al detenerse a descansar, echaron de menos la mano servicial de su hijo. Suponiendo que estaría con el grupo que los acompañaba, no sintieron ansiedad. Aunque era joven, había confiado implícitamente en él, esperando que, cuando lo necesitase, estaría listo para ayudarles, anticipándose a sus menesteres como siempre lo había hecho. Pero ahora sus temores se despertaron. Lo buscaron por toda la compañía, pero en vano. Estremeciéndose, recordaron cómo Herodes había tratado de destruirle en su infancia. Sombríos pensamientos llenaron sus corazones y se hizo cada uno amargos reproches. Como siempre que sucede, que cuando hay problemas con los hijos, los papás lo primero que hacemos es culparnos unos a otros, en lugar de buscar las soluciones para sacar el muchacho adelante o para sacarlo de donde está. En ese momento estaban trastornados, no sabían para dónde agarrar y decidieron volver a Jerusalén a buscarlo. Al día siguiente, mientras andaba entre los adoradores del templo, una voz familiar les llamó la atención y no podían equivocarse. No había otra voz como la suya, tan seria y ferviente y melodiosa también. En la escuela de los rabinos encontraron a Jesús, aunque llenos de regocijo no podían olvidar su pesar y ansiedad. Cuando estuvo otra vez reunido con ellos, la madre le dijo, con palabras que implicaban un reproche, «Oh hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos estado buscando con mucha angustia, con mucho dolor». Y él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y como no parecían comprender sus palabras, él señaló hacia arriba. En su rostro había una luz que los admiraba. La divinidad fulguraba a través de la humanidad. Al hallarle en el templo, había escuchado lo que sucedía entre él y los rabinos y se habían asombrado a sus preguntas y respuestas. Y sus palabras despertaron en ellos pensamientos que nunca habrían de olvidarse. Nada más, me imagino que oyó lo que dijo, que porque estaba matando al corderito. Imagínense qué angustia pudo haber sentido la madre de Jesús. Y la pregunta que le dirigiera encerraba una lección. ¿No sabías, les dijo, que en los negocios de mi padre me conviene estar? Jesús estaba empeñado en la obra que había venido a hacer en el mundo, pero María y José habían descuidado la suya. Dios les había conferido mucha honra al confiarles a su hijo. Los santos ángeles habían dirigido los pasos de José a fin de conservar la vida de Jesús, pero durante un día entero habían perdido de vista aquel que no debían haber olvidado en ningún momento. Y al quedar aliviada su ansiedad, no se habían censurado a sí mismos, sino que le habían echado la culpa a él. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con nosotros, padres, cuando se nos confiere esa responsabilidad tan grande de nuestros hijos, y los descuidamos? ¿Qué pasa que descuidamos nuestras tareas y nuestras obligaciones? ¿Qué pasa que no estamos enseñando a nuestros hijos en los lineamientos de Dios? Eso hay que pensarlo y recapacitarlo. Era natural que los padres de Jesús le consideraran como su hijo propio. Él estaba diariamente con ellos y en muchos aspectos de su vida era igual a la de los otros niños y les era difícil comprender que era el Hijo de Dios. Corrían el peligro de no apreciar la bendición que se les concedía con la presencia del Redentor del mundo. El pesar de verse separados de él y el suave reproche
que sus palabras implicaban estaban destinados a hacerles ver el carácter sagrado de su cometido. Y en la respuesta que dio a su madre, Jesús demostró por primera vez que comprendía su relación con Dios. Antes de su nacimiento, el ángel le había dicho a María, bueno, vamos a ver qué le dijo a María. Y eso se encuentra en Lucas 1, 32 y 33. Dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Repito, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María había guardado estas palabras en su corazón y sin embargo, aunque creía que su hijo iba a ser el Mesías de Israel, no comprendía la misión, porque ella también, al igual que el resto de los israelitas, sabían que era el Mesías, pero no la forma en que él iba a solucionar las cosas. En esta ocasión no entendió sus palabras, pero sabía que había negado que fuera hijo de José y se había declarado Hijo de Dios. Jesús no ignoraba su relación con los padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Ocultó en su corazón el misterio de su visión, esperando sumiso el momento señalado en que debía emprender su labor. Durante 18 años, después de haber aseverado ser hijo de Dios, reconoció el vínculo que le unía a la familia de Nazaret y cumplió los deberes de hijo, de hermano, de amigo, de ciudadano. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender como hijos, que tenemos que ser hijos, tenemos que ser hermanos, amigos, ciudadanos. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Al revelársele a Jesús su misión en el templo, rehuyó el contacto con la multitud, deseaba volver tranquilamente a Jerusalén con aquellos que conocían el secreto de su vida. Mediante el servicio pascual, Dios estaba tratando de apartar a sus hijos de sus congojas mundanales y recordarles la obra admirable que él realizara al apartarlos de Egipto. Él deseaba que vieran en su obra una promesa de la liberación del pecado, así como la sangre del cordero inmolado protegió los hogares de Israel. La sangre de Cristo había de salvar sus almas, pero podían ser salvos por Cristo únicamente en la medida en que por la fe se apropiaban la vida de él. Si queremos ser salvos por fe, tenemos que aprender esto, que únicamente es en Cristo que vamos a ser salvos, en la medida en que nos apropiamos de esta fe. No había virtud en el servicio simbólico, sino en la medida que dirigía a los adoradores hacia Cristo como su Salvador personal. Dios deseaba que fueran inducidos a estudiar y meditar con corazón acerca de la misión de Cristo, pero con demasiada frecuencia, cuando las muchedumbres abandonaban a Jerusalén, la excitación del viaje, el trato social, las amistades, el trabajo, el afán diario absorbía su atención y se olvidaban del servicio que habían presenciado. Y el Salvador no sentía atracción por esas compañías. Jesús esperaba dirigir la atención de José y María a las profecías referentes a un Salvador que había de sufrir mientras volviese solo con ellos de Jerusalén. En el Calvario trató de aliviar la pena de su madre. En sus momentos también pensaba en ella. María había de presenciar la última agonía
Y Jesús deseaba que ella comprendiera su misión, a fin de que fuera fortalecida para soportar la prueba cuando la espada atravesara su alma. Así como Jesús había estado separado de ella y ella lo había buscado por 3 días, cuando fuera ofrecido por los pecados del mundo, lo volvería a perder 3 días. Y cuando saliese de la tumba, a pesar de que volvería a tornar en ella el gozo, ya no iba a estar más con ella. Pero cuando mejor había soportado la angustia de su muerte, se hubiese comprendido mejor las escrituras hacia las cuales trataba de dirigir sus pensamientos. Si José y María hubieran fortalecido su ánimo en Dios por la meditación y la oración, podrían haberse dado cuenta del carácter sagrado de su cometido y no habrían perdido de vista a Jesús. Por la negligencia de un día perdieron de vista al Salvador, pero el hallarle les costó 3 días de ansiosa búsqueda. Por la conversación ociosa, por la maledicencia o el descuido de la oración, podemos perder un instante la presencia del Salvador. Pero pueden requerirse muchísimos días de pesar para poder encontrarle nuevamente y poder recobrar la paz que habíamos perdido. No debemos perderlo ni un solo instante, porque eso nos va a traer angustia, desazón, tristeza. Vamos a perder la paz. En nuestro trato mutuo debemos tener cuidado de nunca olvidar a Jesús, ni pasar por alto el hecho de que no está con nosotros. Cuando nos dejamos absorber por las cosas mundanales, de tal manera que no nos acordamos de aquel en quienes se concentran nuestras esperanzas de vida eterna, nos separamos de Jesús y de los ángeles celestiales. Perdemos su protección, perdemos su dirección, perdemos su cuidado. Perdemos, porque es más lo que perdemos que lo que ganamos. Tal vez por un ratito de esparcimiento, por un ratito de tal vez de algarabía en presencia de otras personas. Estos seres santos no pueden permanecer donde no se desea la presencia del Salvador, ni se nota su ausencia tampoco de los ángeles. Esta es la razón por la cual existe con tanta frecuencia el desaliento entre los que profesan seguir a Cristo, porque se apartaron. Los ángeles no les gusta estar donde a veces estamos, se apartan y nosotros quedamos a la deriva. Muchos asisten a los servicios religiosos y se sienten refrigerados y consolados por la palabra de Dios. Pero por descuidar la meditación, la vigilancia, la oración, pierden la bendición y se hallan más indigentes que antes de recibirla. Con frecuencia les parece que Dios los ha tratado duramente. No ven que ellos tienen la culpa, que ellos no. Nosotros tenemos la culpa cuando nos apartamos. Al separarnos de Jesús, nos hemos privado de la luz de su presencia. Sería muy bueno que cada día dedicásemos por lo menos 1 hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione en cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio, en
en un gran sacrificio para nosotros, nuestra confianza en Él será más constante, se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos en su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y de humillación en la cruz. No debemos abandonar a Jesús ni un solo instante, ni un solo instante, porque eso nos trae un montón de problemas. Mientras nos asociamos unos con otros, podemos ser una bendición mutua. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirían a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él. Y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por la influencia divina. Y vamos a leer 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18, que dice así: por tanto, vosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Repito, 2 Corintios 3:18. Por tanto, vosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Contemplamos la belleza de su carácter. Vamos a ser transformados en su imagen. En su imagen. Nada más pongámonos a pensar un instante en María y en José, personas que estaban entregadas a Cristo, personas que fueron escogidas por Dios para poder llevar su obra a cabo, Y nosotros somos perdóneme lo que voy a decir, pero somos cualquier ciudadano en esta tierra. Y ellos por un instante se apartaron de Cristo, lo perdieron, tuvieron días de angustia increíble, y sin embargo, bueno, gracias a Dios, Él lo encontraron. Y gracias a Dios que Él, con esa forma de ser tan especial como hijo y como padre y como amigo y como todo, sabe perdonar nuestras iniquidades, sabe perdonar nuestros pecados, sabe comprender nuestros deslices también, porque muchas veces nos queremos desviar de nuestro camino. Y sin embargo, Él siempre con su infinita misericordia nos ayuda a reubicarnos. Entonces, María y José fueron uno de ellos. ¿Qué nos está enseñando Cristo Jesús? Primero que todo, que debemos escudriñar las Escrituras, que debemos analizarlas, estudiarlas, cuestionarlas, aprenderlas, porque muchas veces, bueno, no es cuestionarla en que esté mal o que esté bien, es cuestionar por qué es esto y por qué es el otro, para poder entenderla mejor nosotros y poderlo entender mejor a Él. También cuando estemos en tribulación, poder entender que ese momentito de tribulación que estamos obteniendo, como fue el caso de María, nos va a traer una gran fortaleza, va a aumentar nuestra fe y vamos a entender posteriormente cuál es el propósito de Cristo en nuestras vidas. Y por último, tenemos que también estar atentos, porque cuando María lo perdió, fue dolor y sufrimiento, pero tiempo después lo volvió a perder durante 3 días que él estuvo en el sepulcro. Y despuesito nomás, 40 días después, ascendió al cielo.
Es muy triste cuando uno sobrepasa la vida de los hijos, pero Él era el Mesías. ¿Cuántos de nosotros, bueno, yo nunca, gracias a Dios, pero cuántos padres han perdido a sus hijos y no se confortan? Porque lo que piensan es que ellos son ingratos, Dios, pero no es así. Bueno, este es el programa de hoy, para que lo pensemos, para que lo analicemos. Dios me los bendiga grandemente y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Hasta la próxima. Estaba una